cuyo ventana terapéutica se ve reducida. Listo, entonces vamos a hablar de cuáles son los patógenos multiresistentes que fueron tomados en cuenta para el estudio, hablar de la industria antibiótica y de los mecanismos de resistencia de estas bacterias. Entonces, en cuanto a la situación actual, ¿qué es lo que pasa? Bien, entonces, la ITSA, que es la Infectious Disease Society of America, estableció lo que será una iniciativa llamada la Iniciativa 10x20. Entonces, esta iniciativa lo que busca es un compromiso global para el desarrollo de unos 10 nuevos agentes antimicrobianos para el 2020. Entonces, hasta la fecha, solamente se han producido 4 de estos 10 antibióticos que se tenían pautados para este año. Entonces, esos son los antibióticos que se han desarrollado hasta la fecha. Más adelante vamos a hablar después de cada uno de ellos. No sé si alguno había escuchado antes de la iniciativa 10x20 de la ITSA o se había leído algo de estos medicamentos. Una fe de ratas. Tengo entendido que el primer antibiótico que aparece con un inhibidor es la ceftolazona, no ceftolozamo. Ceftolazona tazobactam. Pues Doc, en el artículo que me estaba leyendo, pues habla del... Creo que es un error de transcripción, Santi. ¿Sí? Pero lo miramos. Bueno, o sea, igual, pues les puedo compartir el nombre en inglés, pues, al final para que no quede duda de cómo se llama cada medicamento y eso. Listo. Entonces, en cuanto a resistencia bacteriana, entonces, encontramos que básicamente van a haber 4 mecanismos de resistencia bacteriana. Por degradación enzimática, que pues sería por la producción de alguna carbapenemasa o alguna enzima, una beta-lactamasa. También tenemos lo que sería la modificación del blanco antibiótico, que sería el cambio de las PVPs, por ejemplo, la expresión de unas bombas de eflujo y la prevención de la absorción del antibiótico, que sería a través de la pérdida de porinas. Específicamente, el artículo va dirigido hacia los beta-lactámicos, hacia la resistencia contra los beta-lactámicos. Entonces, vamos a encontrar que los principales mecanismos de resistencia contra los beta-lactámicos van a ser la degradación enzimática, las bombas de flujo y la pérdida de porinas. Entonces, hay que recordar que las beta-lactamasas van a hidrolizar a inactivar subsecuentemente los beta-lactámicos. Y que las beta-lactamasas pueden ser mediadas tanto por cromosomas como por plásmidos con la capacidad de hacer una transferencia horizontal. Si en algún momento alguien tiene una duda, pues solamente prende el micrófono y me interrumpí y hace la pregunta. Listo, entonces, Okay. Para las beta-lactamasas. Sin embargo, en la que usamos en el artículo es la clasificación de Ambler, que pues creo que es la que hemos usado también, pues la que todo el mundo conoce, que se ha utilizado en la universidad, en las clases y todo eso. Entonces, aquí nos vamos a separar las beta-lactamasas en 4 tipos básicamente, las clases A, B, C y D. Entonces, pues así como que en resumen de esta tabla que tenemos acá, recordar pues el tipo de beta-lactamasa, por ejemplo las A que pueden ser penicilinasas o carbapenemasas, las B que van a ser metalobeta-lactamasas, C de cefalosporina y las D de oxacilinas. Entonces, pues identificar cuál es el microorganismo que más frecuentemente va a expresar estas enzimas, ahí en la tabla sale, y más adelante vamos a discutir como que a profundidad la presencia y la ausencia de estas beta-lactamasas en cada caso, y los inhibidores que tienen efectos sobre las beta-lactamasas, como sería el clavulanato, el tazobactam, el vaborbactam, avibactam, relebactam, que son de los nuevos medicamentos en los que vamos a discutir hoy. Entonces, en el caso de los bacilos gram negativos, los principales mecanismos de resistencia son la pérdida de porinas y la expresión de unas bombas de flujo. Las porinas son unos canales de membrana que van a permitir el paso de sustancias al espacio periplásmico de la bacteria, como permitiendo así el paso del antibiótico.
Entonces, la pérdida o la disminución en la expresión de dichas porinas influye en la susceptibilidad de estos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? A perder la cantidad de porinas o al no expresarlas en su totalidad, no va a permitir la entrada de este antibiótico. Si el antibiótico no entra, por consecuente, no va a poder inhibir las PBPs. Las PBPs son las Penicillin Binding Proteins. Entonces, pues de lo que le acabo de mencionar, podemos decir que el uso de los inhibidores de las beta-lactamasas no va a aumentar la eficacia del antibiótico en este tipo de resistencia. ¿Sí? Porque, o sea, el mecanismo de resistencia no tiene que ver con el antibiótico que yo le estoy dando si le pongo el inhibidor. Entonces, en este caso, el inhibidor sería útil cuando la bacteria expresa algún mecanismo de resistencia enzimático, como sería la expresión de, por ejemplo, una carbapenemasa, una metalobeta-lactamasa, por ejemplo. Listo. Entonces, pues recordar que las bombas de flujo son capaces de desplazar el antibiótico del interior de la célula hacia afuera. Entonces, usualmente va a haber una mutación puntual que puede ser el cierre de una porina o la expresión de una bomba de flujo, que sin embargo, o sea, como les decía, estos mecanismos no enzimáticos no representan un gran desafío terapéutico. Sin embargo, cuando ya se mezcla lo que es la pérdida de porinas con una bomba de flujo, con una carbapenemasa, pues ahí ya se vuelve una bacteria multidrogresistente y pues la bandeja terapéutica se vuelve mucho más pequeña. Entonces, aquí son una de las principales, ahí está como una tabla diciendo cuáles son las principales porinas, los sistemas de porinas que se pierden de acuerdo con el patógeno que se está hablando. Entonces, la Klebsiella tiene la OMPK35 y la 36, la E. coli tiene la OMPF, la OMPC, y otra que es bastante conocida en la Pseudomonas, la OPRD, que también hablaremos de eso un poco más adelante. Listo, entonces, si quieres damos un segundo, ya leo el chat, es que no había leído el chat. Listo. Espérate que no me sale el mensaje completo. Listo. Entonces, de hecho tengo entendido que las enzimas que hidrolizan inhibidores de beta-lactamasas, pero no son cefaloporinas, son conocidas como IRT. Pero un momento que me sacó la presentación. El doctor David Alejandro Echarri, si quiere puede prender el micrófono y explicar un poquito la pregunta. Bueno, tranquilo, listo, se entiende. ¿Alguno que está en el grupo, antes de que Santi antes de que Santi responda, quiere responder la pregunta o quiere decir o explicar un poquito más acerca de estas bacterias que tengan el mecanismo IRT? Pues yo tengo entendido que un mecanismo IRT no es como tal una enzima, sino un patrón de resistencia. Es decir, que los patrones IRT son aquellos las bacterias que se caracterizan por ser resistentes a los betalactámicos en general, pero porque tienen esa enzima que los neutraliza. Por ello, pues a los IRT se les tiende a aplicar lo que estaba explicando ahorita Santi, el tazobactam o el clavulanato, o bueno, todos los antibióticos nuevos que han salido. Eso es lo que tengo entendido yo, o sea, no es como tal una enzima, sino un patrón de resistencia. Sí, y otra cosita es que también pues se rige como un patrón de resistencia, lo que dice ahí pues Brandon, pero al ser un patrón de resistencia también está conformado por ciertas enzimas, como pues las betalactamasas TM, que hacen parte de ese pues gran grupo de los IRT que pues
efectivamente inhiben, pues sí, valga la redundancia, como a los inhibidores. Ah, ok. Bueno, entonces ahí lo que estaban diciendo, pues en este caso, Cristian. Perdón, pero lo que dice Charry sí es verdad, es decir, que respeta las cefalosporinas, solamente es resistente a los inhibidores, así es como se diferencia en el antibiograma. Sí, ¿Aló, lo ahí me único. escuchan? Ya conseguí micrófono, no sé si me escuchan. De ¿Aló? hecho, muchachos, la sigla IRT hace referencia a inhibidor resistente al TEM, que si lo recuerdan es la beta-lactamasa más frecuentemente encontrada en gérmenes gram negativos y hace referencia históricamente a la producción de la primera que se encontró que fue en Escherichia coli, que fue el TEM1 de la procedencia temoeira del Brasil, si no estoy mal. Pero es el mecanismo de beta-lactamasa más frecuentemente encontrado en bacilos gram negativos. ¿Me escuchan? 1, 2, ¿no? Ahí, 1, 2. Sí, ahí se escucha. Sí, hágale, hágale. Ah, bueno, sí, ya conseguí micrófono al fin, gracias a Dios. Doc, lo que pasa es que, digamos, a mí se me ocurrió una mnemotecnia para tratar de identificar el tipo de resistencia de los gram negativos dependiendo, pues, de lo que uno encontrara con el antibiograma. Que entonces, básicamente, pues, es, digamos, por ejemplo, cuando una gram negativo, no sé, usted me corregirá, cuando un gram negativo, entonces, tenga resistencia a beta-lactámicos, no, perdón, a penicilinas, entonces ya lo consideraremos como una penicilinasa. Cuando el mecanismo de resistencia tenga a penicilinas y inhibidores de penicilinasas, como el tazobactam, ya estaríamos hablando de una IRT. Entonces el mecanismo de acción, o sea, entonces el tratamiento va a venir siendo el manejo o sea, el manejo antibiótico va a ser como la siguiente escala. Es decir, si yo tengo una penicilinasa, pues le doy una penicilinasa más un inhibidor de penicilinasa. Pero si yo tengo una IRT que tiene las dos, o sea, que tiene ese mecanismo de resistencia, entonces ya le doy una cefalosporina de primera generación. Entonces, en ese orden de ideas, si ya tengo un gram negativo que tenga resistencia a penicilina, a inhibidor de penicilinasa y a cefalosporinas de primera generación, ya estaríamos hablando de una oblea. Por lo cual, el manejo vendría siendo con una cefalosporina de tercera generación o de segunda generación. Si yo encuentro en el antibiograma una cefalosporina de tercera generación resistente, pues el manejo ya estaríamos hablando no de una oblea, sino una una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ya entonces el manejo vendría siendo con medicamentos con cefalosporinas de cuarta generación o pues ya medicamentos pues más poderosos. Y ya cuando hablemos cuando ya hablamos que el mecanismo de acción, o sea que en el antibiograma encontramos resistencia de cefalosporinas de cuarta generación, ya estaremos hablando de una beta-lactamasa. Ese es el orden de ideas que yo tengo como en mi cabeza, no sé si usted me corregirá. ¿Será que el doctor se fue? Doctor Barros. No, aquí estoy, perfecto. Una característica que tienen los productores de beta-lactamasa, si alguno me corrige, es que hay falsa susceptibilidad al ácido, al inhibidor. Hay falsa ¿Analítico? sensibilidad al sulbactam. Ah, Es uno de los criterios definitorios de Blake. Pero eso es para Blake con AMC. Pero eso es. Sí. Listo. Bueno, continuemos. Sí, Charlie, lo tienes muy bien. Continuemos, Santiago. Listo, bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar como de unos principales microorganismos. Esto es uno de ellos, las enterobacterias. Entonces, comencemos inicialmente. La resistencia que se produce por las enterobacterias se podía atribuir a lo que era una alta producción del AMP cíclico. Entonces, era una alta producción de AMP cíclico asociado a la pérdida de porinas o a las bombas de flujo, que eran dos de los mecanismos que les estaba mencionando anteriormente. Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Ha aumentado la frecuencia en que las enterobacterias expresan carbapenemasas. Entonces, si quieren, regresemos un momentico aquí a la tabla de las cefalosporinas. Entonces, las carbapenemasas, vamos a ver que pueden ser de la clase A, ¿listo? Entonces,
también vamos a encontrar que va a expresar una metalobeta-lactamasa. Entonces, siendo la principal pues, un tipo de metalobeta-lactamasa que se llama la metalobeta-lactamasa de Nueva Delhi, que es como les digo, la que se asocia principalmente a las enterobacterias. Entonces, aunque se describen especies de Klebsiella y de E. coli con mutaciones en la pérdida de porinas, esto también se va a traducir a una resistencia a las cefalosporinas más que a los carbapenémicos. En el caso de la Klebsiella pneumoniae, con la pérdida de la porina OMPK6 y que además sea productora de ble, se evidencia que hay un aumento significativo en lo que sería la MIC para el ertapenem. Entonces, de la misma manera, para lo que sería el imipenem y el meropenem. Entonces, esto es básicamente lo que les había dicho antes, de cómo la pérdida de una porina o la expresión de una bomba de flujo no va a ser mucho. Sin embargo, ya te doy la palabra, Hugo. Sin embargo, cuando ya empieza a expresar lo que serían unos mecanismos enzimáticos, ya va a ser un reto mucho mayor a nivel terapéutico. Bueno, dime, Hugo, pregunta. Bueno, quería preguntarle al público acerca de si saben el tratamiento para por ejemplo, una Klebsiella pneumoniae NM. Si no estoy mal, es como fosfomicina, NDM, en el caso de NDM. Astronam. O rifampicina. No, se trata igual como una KPS. No, la rifampicina es una actividad antituberculosa y contra estafilococo dorado. Para un NDM no es Astronam. Pero creo que el Astronam, la resistencia Astronam no también es un patrón para cefalosporinasa, o sea, para determinar si tiene carbapenemasa o no. Creo que es imipenem. Y por ahí Si va. no estoy mal, es fosfo más carbapenémico. Creo que se prefiere imipenem. No, creo que es polimixina. O sea, yo lo que entiendo que las carbapenemasas que no funcionan. Sí, diga. Estamos en NDM, estamos en el contexto de una carbapenemasa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es, sí, señor. Entonces, en el contexto de carbapenemasas, hablar sobre Astronam de pronto no sería como la mejor opción, primero por disponibilidad en el mercado y segundo por el hecho de que sería un espectro menor, porque pues el Astronam hace parte de los monoactámicos del grupo de los beta-lactámicos. En ese caso se tendría que dar. Pero se puede usar Astronam. Esa es la pregunta, ¿sí se podría? No sé, eso yo no lo sé. Pues en el sentido de grupo farmacológico no sería lógico por el hecho de que es un beta-lactámico, monoactámico, Astronam. Y digamos que en ese sentido se llevaría todo. El Astronam se pensaría más como para un AMC, como ahí como que todavía tiene cefepime sensible y Astronam sensible. En cambio, en este caso se podrían dar varios tratamientos, que está el tratamiento de doble carbapenémico, que es el tratamiento suicida del carbapenémico, a colistina, como lo estaban diciendo, más vitamina C, colistina más carbapenémico como terapia suicida. Hay varios tratamientos para las carbapenemas. E incluso creo que también se puede utilizar tigeciclina, ¿no? Sí, de acuerdo, combinada con polimixina y con polimixina. Exacto. Y hablar de la polimixina también se puede. Pero también, entonces, el Astronam en combinación con un aminoglucósido también funciona. Si hace parte también de las estrategias terapéuticas cuando uno quiere evitar usar algunos otros antibióticos o antibióticos incluso que no tengan ¿cómo se dice eso? Que no funcionen en el sitio que yo quiero en que actúen.
Pero es que Entonces, Hugo, en ese contexto yo no pensaría tanto en Astrionam, ¿sabes? pero el Astronam por ejemplo, también es una estrategia, hace parte de las estrategias terapéuticas Les para puedo, una... les puedo compartir quizás una tabla donde podemos entender por qué las especialmente como en la información de los ¿Qué dices? E incluso la fosfomicina también se pudiese utilizar. Pero pues... El comentario que dice Oriana yo creo que es muy valioso. Tendríamos que dar un contexto clínico acerca de cuál es el sitio de la infección, porque no es lo mismo hablar de una bacteriemia frente a una infección de las bajas, frente a una infección de vías urinarias altas. Eso va a depender un poquito también el tratamiento. Yo conozco varios trabajos, por ahí unos 3 o 4 trabajos que hablan de comparar, la monoterapia versus las combinaciones. Y definitivamente en Klebsiella, productora de carbapenemasas, la mortalidad es significativamente menor, obviamente en trabajos muy pequeños, en terapia combinada con cualquiera de las opciones que ustedes han comentado. Entonces, usted puede hacer, por ejemplo, una combinación con un detergente como la colistina, bien sea con tigeciclina más carbapenémico, o puede utilizar también colistina tigeciclina, o puede utilizar también tigeciclina gentamicina. Definitivamente cualquiera de esas combinaciones que ustedes han, inclusive agregarle otro tipo de aminoglicósidos. Entonces, todo ese tipo de combinaciones de antibióticos de amplio espectro definitivamente son superiores en términos de mortalidad, que es el desenlace que han evaluado, versus la monoterapia. Entonces, la recomendación que nos da la evidencia en los trabajos es que idealmente, ante la presencia de un germen productor de carbapenemasas, obviamente mirando de dónde viene el inóculo, si es un inóculo pulmonar, si es un inóculo urinario, si es una bacteremia, idealmente dejarse llevar por el mecanismo de acción, el volumen de distribución y el PKP, idealmente sí debería ser llevado por una terapia combinada versus una monoterapia. Correcto. Yo también quisiera añadir, si es posible, sobre por qué están lógicamente pensando en Astrionam como una posibilidad terapéutica frente a estos tipos de gérmenes con producción de carbapenemasas. Voy a compartir mi pantalla para que vean por qué. Ay, por favor, que esto no se buguee. ¿Pueden ver lo que estoy mostrando? ¿Es una tabla? No, Manu. No, estoy hablando en el otro lado. Ahora sí, ahora sí. ¿Lo pueden ver? Espectro de beta-lactamasas. Sí, Brando, sí se puede ver. Yo la veo. Entonces, bueno, créditos al doctor Iván Noreña de la Universidad del Rosario y a la Universidad del Rosario y sus estudiantes por compartirnos esta gran presentación. Ante todo, acá como pueden ver, de acuerdo al al patrón de resistencia y el tipo de beta-lactamasa que produce, podemos ver un tipo de patrón de resistencia que podríamos ver evidenciado en el antibiograma, de acuerdo pues, a los diferentes espectros que conocemos de los beta-lactámicos. Y como bien lo estaban diciendo, los monobactámicos, que pues conocemos uno de sus categoriados, que sería el Astrionam, es básicamente que acá donde ustedes dicen que el NM Nueva Delhi, metallo-carbapenemase, es efectivamente sensible al Astrionam, y por eso de ahí está la lógica para pensar en ese tipo de tratamiento. Pero quisiera compartirles esto a ustedes, así que voy a pegarlo ahí en el grupo, en el chat, quizás no así, ya se los comparto, para que los tengan completamente bien y puedan estudiar esto, porque esto es muy interesante, porque así nosotros podemos conocer cuáles son los genes de acuerdo a la fenotipificación que se evidencia en el antibiograma. Entonces acá nos está diciendo, de acuerdo a qué patrón de resistencia, y eso es muy importante pues para al fin y al cabo elegir una terapia o el tipo de daño que podría causar el germen de acuerdo a la bandeja, como dice Santiago, la bandeja terapéutica que tenemos a la mano.
Pero eso es lo que quería explicar antes de que Santiago continúe. Muchas gracias, Brandon. Vale. Ya les voy a... Sigue, Santi. Listo, gracias a todos. Bueno, entonces, continuando con lo de las enterobacterias, pues lo que le venías diciendo, entonces, que se han tenido aislamientos de una Klebsiella pneumoniae que tienen la pérdida de la purina, que no... Santi, no se ve la presentación. Dame un segundo. Ya voy. En verdad esto es difícil, ya entiendo por qué a los doctores les cuesta tanto. Bueno, tengo otra pregunta para la gente. ¿Por qué? Bueno, esta sí yo no tengo ni idea. ¿Por qué la pseudomonas es sensible, es sensible a todos los carbapenémicos menos el ertapenem? Perdón, sí, menos el ertapenem. ¿Alguien sabe la respuesta de esa pregunta? El no también es válido. No, la verdad no. No, ni idea. No, ni idea. Tampoco, no tengo idea. Bueno, la tenemos como tarea para la próxima reunión. Yo también la tengo porque no lo he encontrado. Doctor, ¿usted no sabe? Sí, es cierto, orinas. Ahí está poniendo. No, ni idea. Pues, Santi. Santi, sí, dale y ahorita resolvemos. Bueno, entonces, luego eso de ACR, AB, todo el CO, pero ¿qué significa eso? Bueno, entonces, eso es un complejo, un sistema de lo que es una bomba de flujo, entonces que pueden expresar las enterobacterias. Sin embargo, vuelvo a caer en lo de que cuando presentan esta vaina, estas bombas de flujo, no va a haber un efecto importante sobre la MIC de los carbapenémicos, o sea, no va a generarse una resistencia significativa. Entonces, y además no va a presentar un sinergismo cuando se presente esta bomba de flujo en especial, junto con otros mecanismos de resistencia. Listo. No sé si alguien tenga otra duda. Mira, ahí dice, nada, la pregunta que está haciendo ahorita. Dice, entonces, la pseudomona. Listo. Entonces, la pseudomona de base va a encargarse de la producción de unas beta-lactamasas de clase C. ¿Sí? Entonces, esta beta-lactamasa de clase C, que naturalmente va a producir la pseudomonas aeruginosa, por sí sola no es capaz de afectar la susceptibilidad a carbapenémicos. Entonces, perdón, habían preguntado algo sobre el ertapenem. Sí, es que no me llegó bien la... Sí, ¿por qué la pseudomonas es resistente al ertapenem? Ah, ya, ok. Lo que yo recuerdo, y si alguno de los colegas que está presente es disponible, es que la molécula del ertapenem tiene altísima afinidad por las bombas de flujo de las pseudomonas y no puede pasar fácilmente a través de las purinas de las enterobacterias no fermentadoras. Entonces, básicamente es un mecanismo que es dependiente del tamaño molecular del ertapenem, que tiene altísima afinidad por el sistema de flujo de las pseudomonas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias, doc. No sabíamos, la verdad.
Listo, entonces, bueno, retomando lo que les decía, va a producir una beta-lactamasa de clase C. Entonces, de por sí, esta beta-lactamasa clase C sola no va a, o sea, no va a generar una resistencia frente a los carbapenémicos. Entonces, va a requerir de la participación de otros mecanismos de resistencia para que se pueda dar esta susceptibilidad, o sea, para que se pierda la susceptibilidad ante el carbapenémico. Entonces, también tienen la capacidad de producir enzimas de clase B, y en estas enzimas de clase B que se produzcan, vamos a ver que hay un patrón de resistencia muy similar a la que se mencionó anteriormente en el caso de las enterobacterias que estábamos hablando. Entonces, otro mecanismo de resistencia que se asocia, ya hablamos de las beta-lactamasas, perdón, de clase C y clase B. Otra que se asocia son las porinas, y como había mencionado, serían las porinas el OPRD. Entonces, se han aislado cepas de cefalosporina, de pseudomonas, que solamente han expresado esta pérdida de porina de la OPRD. Entonces, en esas cepas se espera que los afectados sean solamente los carbapenémicos. Sin embargo, en la clínica también se espera que no se dé sola esta expresión, que es lo que pues llevo como que haciendo énfasis un rato de que no suele presentarse una sola expresión. También cabe mencionar que las bombas de flujo de la pseudomona son un importante mecanismo de resistencia. Entonces, el sistema que van a presentar es el MEX-AB o PRM. Ese es el principal que presenta la pseudomona. Entonces, encontramos que existen diferentes sistemas de bombas de flujo y que pues cada uno es característico del nivel de impacto que va a tener a nivel de la susceptibilidad contra beta-lactámicos. Entonces, eso, o sea, básicamente se traduce así: dependiendo del sistema de bomba de flujo que yo tenga, voy a tener una mayor o una menor resistencia a los beta-lactámicos. Con la excepción, obviamente, de lo que sería el imipenem y el ceftosolano, que es por esto que estos dos medicamentos, más adelante veremos que son pues justamente lo que se está utilizando como materia prima para los nuevos medicamentos para tratamiento de estas bacterias multiresistentes. Entonces, mientras que tenemos, como decía antes, sistemas que expresan un menor espectro de resistencia, como sería el MEX-XY, que tiene solamente impacto sobre cefepime, pero por ejemplo no tiene un impacto sobre lo que sería ceftazidime. Entonces, nuevamente, aquí vemos cómo el ceftazidime, al igual que lo que sería el imipenem y el ceftolozano, van a ser la materia prima para los nuevos antibióticos. No sé si hay alguna duda hasta allá. ¿Alguien le dio algo más del tema? Listo, bueno, entonces sigo. Acinetobacter baumannii. Listo. Entonces, el Acinetobacter baumannii, la mayoría de estos microorganismos van a producir lo que es el AMP cíclico no inducible, junto con mecanismos enzimáticos de resistencia como serían las beta-lactamasas clase A y la clase D tipo OXA. Entonces, teniendo la clase D en mente, la beta-lactamasa de clase D, esta última tiene una alta afinidad por el imipenem, pero no siempre por el meropenem. Entonces, pues ahí es algo para tener en mente cuando nos enfrentemos a un Acinetobacter con este patrón de resistencia, sabiendo que puede que no nos enfrentemos con él con lo que sería el imipenem, por lo que farmacodinámicamente pues no va a tener lo que sería un buen target, porque simplemente la beta-lactamasa lo va a inhibir y ya. Y entonces, también podemos hacer una comparación entre lo que serían las carbapenemasas producidas por la Acinetobacter que sean clase B. Entonces, las clase B van a tener un mayor nivel de resistencia que la clase D. Entonces, estas pueden estar presentes hasta en el 75% de los aislados. También es algo importante a tener en cuenta. Espérame un segundito, Santiago. ¿El doctor Juan Camilo Chávez Arturo está aquí? Sí, señor, aquí. ¿Me recuerda la Presente. clasificación de Burch, Jacob y Medeiro, por favor, de las beta-lactamasas? Gracias. Profe, pues la verdad, con la de Ambler tengo, la verdad. Burch, Jacob y Medeiro es más para, pues es muy compleja, la verdad no me la sé, profe.
¿O alguno que le colabore? Gracias. Claro que sí, claro que sí. Bush-Jacobi primero tiene 3 clases principales, 1, 2 y 3, que conjuntamente son paralelas a la clasificación de Ambler. ¿Vale? En la clasificación al inicio vamos a encontrar que en el grupo 1 vamos a tener las cefalosporinasas. Vamos a tener grupo 1 y grupo 1E de extendido. Y vamos a tener ahí las AMSE de grupo 1 y creo que es la AMSE extendida de grupo 1E. El grupo 2 se divide son como 10, pero me acuerdo más o menos. Está como el grupo 2A, luego vamos directo al B. Cada uno va aumentando en intensidad, en espectro, ¿qué intensidad? En espectro desde penicilinas. Entonces va como penicilinas, luego es como oxacilinas, 2B, luego va como 2BE, luego creo que viene como un 2BER, 2C. Pero no, cada uno es muy largo, muchachos. O sea, de verdad para ustedes no tiene, digamos, como mucha utilidad usarlo en la clínica, pero sí es una manera de identificar los diferentes genes y los patrones de resistencia. Entonces tiene como un sustrato. Entonces toda la tabla, si quiere, no sé si alguien la ha buscado o mientras hemos estado hablando de ella, pero si la podrían compartir. Después de 2BER, 2C, 2D, 2, creo que va FE. No, muchachos, perdónenme, pero... Quería decir ahí una cosita. Sigue, continúa. Bueno, es que ya estoy como buscando la tabla para enviarla, pero que si no estoy mal, de los 4 grupos principales de la Bush-Jacobi, si no estoy mal, el grupo 3 es el único que hace parte de las metalobetalactamasas y el resto 1, 2 y 4 son tipo serina. Eso es lo otro que como que logro recordar de eso. Ya de por sí estoy Sí, buscando señor, aquí. serín beta-lactamasas. Listo. Yo quisiera hacer una adición ya que estamos hablando de la Cinetobacter baumannii. Sabemos que la Cinetobacter baumannii hace parte del grupo de las AMC. ¿Por qué algunos Acinetobacter o una Cinetobacter baumannii natural es sensible a la ampicilina sulbactam? ¿Quién puede explicarlo? Pese a que es un AMC y en principio sería resistente a la ampicilina. Pero Juan Diego, la razón de ser de eso es porque la Cinetobacter como tal sí es resistente a la ampicilina, pero es sensible al sulbactam. Exacto, Entonces, de ahí va la respuesta. el Gracias, medicamento Brandon. no tiene como sulbactam solo, perdón que intervenga. Bueno, pero sí, el sulbactam en este caso no se encuentra como una molécula aislada, sino como siempre asociada a la ampicilina y por ende se da las dos a pesar de que sea resistente por su producción de AMC. Crack. Listo, bueno, entonces, como que esos son los principales microorganismos, así puntualmente de los que habla el artículo, de las enterobacterias, de las pseudomonas y de la Cinetobacter. Entonces, hacia manera como de resumen que podemos traer importante de esto es que estos son los principales microorganismos que están desarrollando multidrogoresistencia, ¿sí? Entonces, son los principales microorganismos a los que se está dirigiendo este tipo de ensayos y estudios clínicos con los nuevos antibióticos. Entonces, estamos aprovechando cosas como la que acaba de decir Brandon y no sé si fue Juan Diego, sobre cómo la Cinetobacter baumannii es sensible al sulbactam. Entonces, cosas como estas nos van a servir al desarrollo de nuevos medicamentos, que es el caso de estos que vamos a ver más adelante, que utilizan inhibidores, cefalosporinas, carbapenémicos, cosas. Más que todo buscan combinaciones donde uno pueda decir como que, bueno, le saco este beneficio a este antibiótico y lo combino con este otro beneficio acá para poder tener un efecto. Listo, entonces,
Y recordar que siempre vamos a tener varios mecanismos de resistencia. Tenemos tanto enzimáticos como no enzimáticos. De lo más común es que encontremos que siempre se esté presentando varios mecanismos al tiempo. Entonces, ya entrando en lo que es materia de antibióticos, pues aquí, o sea, recordando así brevemente lo que son los mecanismos de acción, pues no sé si, pues le voy a preguntar, pero me di cuenta que podían pasar la lámina ustedes también, entonces pues se iban a dar cuenta y podían hacer como trampa ahí. Entonces, si quieres, comencemos una vez con los antibióticos de los que hablamos aquí en el artículo. ¿Listo? Entonces, tenemos lo que es el ceftazidime avibactam. Entonces, combina lo que es una cefalosporina de tercera generación con un inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, la indicación del ceftazidime avibactam está dada para infecciones intraabdominales complicadas. Se salió la presentación. Listo, ya la pongo otra vez. Infecciones intraabdominales complicadas junto con metronidazol. Al igual que infecciones urinarias complicadas, las neumonías adquiridas en el hospital y las neumonías, que estén asociadas al ventilador. Listo, entonces no sé si quieren recordar rápidamente a alguien la definición de una neumonía adquirida en el hospital y la definición de una neumonía asociada al ventilador. ¿Alguien sabe cómo se definen? Pues se define como asociada al cuidado, bueno, no al cuidado de la salud, no al hospital, se define como si aparece posterior a 72 horas del ingreso al hospital o después de 72 horas de que se ha dejado el hospital. Y lo mismo con la ventilación mecánica. Entonces, asociada al ventilador se define como 72 horas posterior a la intubación del paciente o 72 horas posterior a que le quiten el tubo. Ahí tengo una pregunta, Bruna. Entonces, si tú tienes un paciente que tú intubaste, ya 24 horas, hace inflamatoria, ¿tienes que esperar 72 horas para hacer el diagnóstico o es? No sé, te escucho. No se escuchó bien. ¿Quién está hablando? Brandon, Hola, no se escuchó, repítelo. ¿Pueden escuchar? ¿No me pueden? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Ya mejor, ya está mejor. Ok, listo, perdón, es que tenía como un plato en el camino. Oriana, si tú intubas a un paciente y pasan 24 horas y haces respuesta inflamatoria, leucocitosis, está haciendo fiebre, está haciendo un postoperatorio, y, o sea, tú tienes que esperar 72 horas para decir que tiene una neumonía asociada al ventilador, ¿o qué haces? ¿Se infectó en las 24 horas? Sí, está haciendo leucocitosis, no sé, digamos que le pediste unos hemocultivos, entonces a las 48 horas te salieron unos hemocultivos positivos con unas infiltraciones lobares. Y antes del ventilador no las tenía. Pues nada, lo definió como asociado al ventilador. Sí, claro, o sea, en ese punto el paciente ya tiene el diagnóstico hecho única y exclusivamente por clínica, o sea, no hay como mucho que pensar ahí. ¿Y entonces cómo se definiría la neumonía asociada a ventilador? Pues es que esa es la definición que da la guía, pero pues no todos son guías. Ok. ¿Alguien? Pues no sé si hayan como más, la verdad no sé cómo se defina, pero no sé si hayan algunas... Hay otras definiciones que hablan... Paisa, no se le escucha. ¿Aló? Se escucha recortado. No. Ya, ahora sí. Pues hay varios artículos en donde, digamos, pues se plantea las 72 horas para hablar de una neumonía asociada al ventilador, pero hay otros que hablan de 48 horas. Y pues en caso cumpla con este
horas, pues habría que, digamos, en una relación si fue ya una neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía adquirida intrahospitalaria y nosocomial realmente. Pero realmente se toman esos dos parámetros. Unos hablan de 48 y otros de 72 horas. Gracias. Gracias, Paisa. ¿Y hasta cuántos días después de que se extuba? ¿3, 5, 7? Eso es. Bueno, realmente como tal en la definición no aparece, digamos, cuántas horas o cuántos días post-extubación. Pues la definición se basa realmente el paciente cuando está en plena ventilación mecánica, realmente. Sí, yo quiero agregar que las guías ITSA de 2016 sobre neumonía asociada a ventilador y neumonía asociada al cuidado de la salud dicen claramente que no existe una prueba de oro que permita definir esos dos escenarios de neumonía. Si bien dan una definición de tiempo que hace referencia al corte de 48 horas o más después de la admisión para la neumonía asociada al cuidado de la salud, y la neumonía asociada al ventilador definida como toda neumonía que ocurre después de 48 horas luego de la intubación endotraqueal. Digamos que ese es el estándar de la guía ITSA de 2016, basada en la guía ITSA 2005, pero lo que ustedes dicen es muy cierto. No existe una prueba, y la guía es muy clara cuando habla de las definiciones, no existe prueba de oro para definir ni un escenario ni el otro. Exacto. Sigue, Santi. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Y gracias, Paisa. Crack. Y Oriana también, gracias. No, seguimos, pero Santi está. ¿Y Santiago se desconectó? Yo veo aquí 49 participantes y en descenso a mí me gustaría escuchar opiniones de mucha más gente. Que bienvenidas todas. Sí, profe, si tienen preguntas. O si quieren participar, bienvenidos sean. Por aquí veo al doctor Vargas, al doctor Juan Francisco Guevara, el doctor Alejandro Hermida, también lo veo por ahí. Listo, entonces retornemos. No sé si alguna de las personas que haya leído el artículo alcanzó a tener allá a la mano como que nos habla algo de la Vivactam, que es del primer tipo de antibiótico que estamos hablando. Entonces, no sé si alguien quiere explicar cómo funciona, qué tiene de peculiar ese antibiótico. Bueno, entonces lo explico. Listo, entonces, ¿qué tiene de curioso el Avibactam? Entonces, el Avibactam no va a funcionar como cualquier otro inhibidor de beta-lactamasas. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que su unión a las beta-lactamasas va a ser reversible, lo que va a permitir que se pueda, en cierta manera, y es lo que dice el artículo, reciclar su función. Entonces, esto se va a traducir a lo que sería una inhibición mucho más confiable y mucho más potente. Entonces, no sé si alguien se acuerde de contra quién va esta inhibición, contra qué tipo de beta-lactamasa. Dame. Listo, sí. Ahí ya se ven las diapositivas, ¿sí, verdad? Sí, se ven. Sí, Listo. Entonces, como les decía, las principales beta-lactamasas que va a inhibir el Avibactam, recordando pues su efecto, mecanismo de acción, por decirlo así de alguna manera, innovador, va a estar dirigido contra lo que serían el AMC, las KPCs, las oxalike, que recordemos que las oxalike son clase D, AMC y KPC van a ser clase A. Sin embargo, no va a tener un espectro contra lo que serían las metalobeta-lactamasas. Entonces,
Recordemos que la Pseudomonas aeruginosa, habíamos dicho que tenía una elevada producción de beta-lactamasas de este tipo. Entonces, en este caso, en los estudios, pues vamos a evidenciar que no es tan bueno el efecto contra lo que serían las Pseudomonas. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que, en general, el ceftazidime con el avibactam va a ser una buena opción de tratamiento para las enterobacterias productoras de carbapenemasa. ¿Listo? Hay un estudio que se realizó, en el 2018, donde se demostró, sorprendentemente, un 100% de susceptibilidad del ceftazidime con el avibactam contra más de 2.000 aislamientos de enterobacterias, comparado con lo que sería un carbapenémico, el meropenem, que demostró solamente una susceptibilidad del 78.6%. Entonces, aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Entonces, la idea es aprovechar los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos que tengamos y usarlos combinados. O sea, entonces, por ejemplo, si tengo el medicamento, el ceftazidime, pero tengo una KPC que me lo está inhibiendo, pues le pongo el avibactam. Entonces, así ya no tengo quien me inhibe el ceftazidime para que el ceftazidime sí pueda actuar. Dice, entonces, continuando, entonces, lo que decía de la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, no hay un aporte terapéutico significativo contra la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, por lo que ya había dicho, y básicamente, más que todo, es porque los mecanismos de resistencia a la Pseudomonas van a ser no enzimáticos. Entonces, van a ser, por ejemplo, pérdida de purina. Pseudomonas. Aeromonas, pseudomonas, con ese al final. Pseudomonas, correcto, doctor. Dice, entonces, la recomendación que hace el artículo en cuanto al ceftazidime abicavir es que se puede usar para tratar tanto cepas que sean altamente susceptibles como las que sean moderadamente susceptibles. Sin embargo, dice que, pues, que tengamos en cuenta que aún faltan estudios cuando se trate de cepas moderadamente susceptibles y pues que en últimas instancias, por el momento, si el médico que esté tratando prefiere como que apegarse a algo que él considere que es más seguro en cuanto a esos antibiogramas que no estemos muy seguros de la MIC, que si está baja, que si está muy alta, pues que se guíe con la terapia que el médico considere. Listo. Entonces, dame un segundo aquí, que esto está... Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un método que, para determinar como que la susceptibilidad en estos aislamientos que son moderadamente sensibles al ceftazidime avibactam. Sin embargo, aún no hay un estándar que defina si eso va a ser aceptable o no va a ser aceptable ya a un nivel clínico, a nivel de la práctica clínica. Ese es el único problema que se ha encontrado con ese medicamento en ese aspecto. Entonces, se realizaron estudios también que comparan Pseudomonas aeruginosa, el tratamiento de Pseudomonas aeruginosa con lo que sería el Cas-Avi, que es el ceftazidime abicavir, con amicacina y con colistina. Entonces, todos estos tres mantuvieron una alta susceptibilidad. Avibactam, porque la abacavir es otro medicamento antiviral. Sí, perdóname. El abacavir es... Sí. Entonces, o sea, básicamente está diciéndonos que estos tres medicamentos, lo que sería el ceftazidime avibactam, la amicacina y la colistina, o sea, son unos tres tratamientos pilares en lo que sería la Pseudomonas aeruginosa multidrogoresistente. Entonces, existen también unas limitaciones en cuanto a lo que sería este medicamento. Entonces, ¿cuál va a ser? No va a tener mucho efecto sobre las Ctenostropomonas, no va a tener mucho efecto sobre la Cinetobacter. También va a tener una acción limitada contra los anaerobios y contra gram positivos. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque cuando nos enfrentemos a un paciente que tenga una infección complicada... Me faltan 4.
estos van a ser los principales microorganismos que vamos a enfrentar. Entonces, pues también toca tener esa limitación en cuenta, a ver si es que esta sea la mejor terapia para el paciente que tengamos. Entonces, en cuanto a ensayos y estudios que se hayan hecho aquí con el ceftazidime avibactam, encontramos lo que sería el primer ensayo, que se llama RECLAIM. Es un ensayo que comparó básicamente el ceftazidime abicavir con metronidazol, el meropenem. Avibactam. Avibactam, perdona, sí, no sé por qué tengo pegado el abacavir. Entonces, no sé si alguien quiera recordar cuál fue la conclusión de este artículo, del estudio, el estudio de RECLAIM, que comparó ceftazidime avibactam junto con metronidazol frente al meropenem para el manejo de infecciones intraabdominales complicadas. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien sabe cuál fue el resultado obtenido? Alguien al azar, Nicolás Chávez Arturo. ¿O alguien más? Sí, eso, bueno, entonces tengo otra pregunta que capaz se sepan. Básicamente, el estudio dice que demostró no inferioridad la combinación de estos 3 medicamentos, el ceftazidime, avibactam, metronidazol, versus el meropenem. Entonces, no sé si alguien quiere explicar lo que significa no inferioridad. ¿Alguien que esté en menos de séptimo? Entonces, Juan Francisco Guevara. Juan Francisco Guevara. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué significa no inferioridad? Exacto. No sé, es una respuesta válida también. No recuerdo. Pues yo tengo una idea, no sé si podría... Claro que sí, cuéntanos, Emilio. Hágale, Emilio, de una. De lo que tengo entendido, cuando se hace un estudio clínico en comparación, pues se tienen unas metas, unos objetivos de ese estudio. Entonces, cuando es un estudio y se demuestra no inferioridad, quiere decir que entre 2 tratamientos, en esos objetivos, los 2 cumplieron los mismos resultados, o sea, no tuvieron una superioridad uno frente a otro. Pero con estos resultados no se puede decir que uno es superior, porque el estudio no está desarrollado para eso. Listo, muy bien. Sí, eso es acertado, Emilio. Esa es la definición correcta. Entonces, siguiendo con esto, más estudios que tengan estos medicamentos. Otro estudio es el REPRISE. Entonces, el REPRISE comparó lo que sería el ceftazidime avibactam con la mejor terapia disponible. No sé si alguien sepa lo que significa mejor terapia disponible, que en inglés se refieren a los artículos Best Available Therapy. Lo que más evidencia o mejor evidencia tiene en el momento. Listo, sí, correcto. Entonces, básicamente dice como que, o sea, pues lo que yo entiendo honestamente es que se refiere a que en cierto tipo de infecciones, como es en este caso, lo que sería infecciones intraabdominales y urinarias complicadas, deja como que a criterio del médico tratante lo que él considere la mejor terapia para su paciente y comparar eso con el nuevo medicamento. Entonces, Santiago, espérame un segundito. Alejandra Lozano Forero está por ahí. Aquí estoy, doctor. ¿Me puede recordar que es un estudio fase 3, si es tan amable? Un estudio fase 3 dentro de las partes que están medicamentos y todo eso, es aquel que mide la farmacodinámica de los medicamentos y ya se hace en individuos enfermos, ¿cierto? Creo que era así. Bueno. Entonces, ¿qué estás midiendo en una fase 3? ¿Eficacia o seguridad? Estoy midiendo
la eficacia. Exacto, porque ya estás tratando con enfermos y estás mirando si les sirven, no si les son seguros. No estás buscando efectos, o sea, de manera secundaria estás buscando efectos adversos, pero no es el objetivo primario de una fase 3. Doctor, una pregunta, pero igual en un fase 3 se podrían ver rangos importantes. Sé que sí, claro, lo que pero valora no la es una farmacovigilancia, que es un estudio fase 4, pero... No. La exacto, es un estudio fase 4, pero el estudio Esa fase es la 3 fase 4. busca comparar a grupos de pacientes para determinar qué grupos tienen mejores tasas de supervivencia o menos efectos secundarios, Perfecto, gracias. Lo que verdaderamente Gracias. Diferencia fase 3 de para añadir a ese tema de la fase 3, estamos en estudios clínicos aún y no ha salido al mercado, o sea, este medicamento aún no se puede comercializar, estamos con voluntarios enfermos. Y luego ya los estudios de fase 4 son ya con los medicamentos en el mercado, en donde digamos que no podemos controlar las variables y estamos con resultados que pueden estar incluso llevados por el azar. Entonces ya esos son estudios de farmacovigilancia para concluir. Esos de fase 4 también se conocen como estudios postventa, ¿no? O postmarketing. Exacto, doctor. Listo. Bueno, entonces, continuando. Les está comentando que el estudio Reprise estaba comparando este medicamento con la mejor terapia disponible para lo que serían infecciones intraabdominales o infecciones del tracto urinario que sean complicadas y que sean por bacterias gram negativas resistentes a ceftazidime. ¿Listo? Entonces, en este estudio se encontró que hubo una tasa de curación del 91%. Entonces, con esto se confirma pues, lo que sería la eficacia de esta combinación innovadora ante lo que sean infecciones intraabdominales y urinarias. ¿Listo? Entonces, básicamente por lo que serían enterobacterias y por Pseudomonas aeruginosa resistente a ceftazidime. Continuando, en el caso de un paciente renal, para este medicamento hay un estudio que sería el estudio RECLAIM, entonces, que va a comparar lo que serían, va a estudiar, perdón, lo que serían las infecciones intraabdominales complicadas. Entonces, cabe acotar que en este estudio se reportó una menor respuesta clínica en pacientes con un clearance renal encontrado entre 30 y 50 mililitros por minuto, secundario a lo que sería un ajuste de dosis del medicamento. Entonces, aprovecho el comentario que acabo de hacer para pues, decir que los medicamentos que vamos a hablar hoy, en su totalidad, todos son de excreción renal. Entonces, también hay que tener en cuenta lo que sería el ajuste de dosis renal necesario para estos pacientes, para evitar pues, lo que sería una de esas complicaciones, esos efectos adversos. Más adelante hablaremos un poco en números de cuál es la frecuencia de presentación de estos eventos adversos renales. Entonces ahí les pongo los tres artículos, los tres estudios, perdón, que hablan de eso. A continuación vamos a hablar de lo que sería el ceftolozano. Perdón, me faltó hablarles de la resistencia a este medicamento. Listo, entonces, en cuanto a resistencia que se hayan reportado al ceftazidime y al avibactam, encontramos que ya hay aislamientos de enterobacterias y de, como sería la Klebsiella pneumoniae, productora de la KPC tipo 3. Entonces, a pesar de que tenemos esta Klebsiella pneumoniae, la pérdida de porinas, junto con la expresión de lo que sería un mecanismo de resistencia enzimático como una BLE, una beta-lactamasa de efecto extendido, en KPC tipo 2, también van a generar un aumento en la MIC. ¿Listo? Entonces, básicamente habla de que, o sea, de estar pendiente de las enterobacterias y la resistencia que ya se está generando en el mercado, incluso con un medicamento tan reciente como lo es este, que no lleva más de 5 años en el mercado. Entonces, también hay estudios y reportes del año 2017, donde después de una exposición de 15 días al antibiótico, se describió lo que sería una resistencia. Entonces, explicaban un poco algo que se llama el omega loop. Entonces,
No sé si alguien sepa lo que significa el omega loop y la sustitución de aminoácidos en esta estructura. Listo, bueno, entonces... Yo creo que nadie se te gusta esa pregunta difícil. Sí, es una pregunta un poco difícil, o sea, no me imagino que alguien entonces, pues, algo que yo nunca había escuchado eso, entonces, pues, les dejo el dato. Un omega loop consiste de una estructura proteica que se puede encontrar en el sitio de unión de las betalactamasas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la función del omega loop? Contribuir a la hidrólisis de los betalactámicos. Entonces, por decirlo así, es una estructura proteica que va a agilizar y a volver más contundente la inhibición del antibiótico. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los mecanismos de resistencia que se han encontrado frente a este medicamento. ¿Listo? Entonces, aún no se han establecido los carbapenémicos como manejo en estos aislamientos que tengan esta resistencia, puesto que la exposición a concentraciones subinhibitorias también favorece a que se quiera una resistencia contra los carbapenémicos. ¿Listo? Entonces, como ya mencioné, el antibiótico no va a tener un buen efecto, un buen espectro contra las metalobetalactamasas, como sería la NDM, que es la New Delhi metalobetalactamasa. Entonces, sin embargo, cuando adicionamos Astronam, se puede obtener un mejor rendimiento, y esto más adelante lo evidenciaremos con uno de los antibióticos que vamos a repasar. ¿Listo? Entonces, el beneficio de la adición del ceftazidime avibactam con Astronam es básicamente que el Astronam no se va a hidrolizar fácilmente por las enzimas de clase B. ¿Listo? Pero se hidrolizará por cualquier betalactamasa acompañante. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Entonces, como yo tengo el avibactam va a cubrir al Astronam. Entonces, básicamente es un antibiótico cubriendo el inhibidor del otro para que pueda darse su efecto. ¿Listo? Entonces, de este estudio fue que se concluyó una posible combinación a futuro que sería el Astronam avibactam, otro medicamento que revisaremos. Entonces, a continuación, hablemos de lo que sería el ceftolozano tazobactam. Entonces, aquí pongo que si será el mejor y ya veremos por qué puede ser eso. No sé si alguien leyó algo al respecto de la relación de ceftolozano tazobactam con la iniciativa. Disculpa, yo tengo una duda y es que no entendí muy bien cómo es que el avibactam termina siendo un inhibidor para el Astronam. Listo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, o sea, el medicamento inicial que tú vas a tener va a ser el ceftazidime con el avibactam. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Dijimos que el avibactam no iba a tener espectro contra las metalobetalactamasas, ¿sí? Sí. Entonces, la metalobetalactamasa va a inhibir el avibactam y por ende no estaría haciendo ese efecto. Sin embargo, el Astronam tiene efecto contra las metalobetalactamasas. Entonces, el Astronam lo que va a hacer es inhibir a la enzima que estaría degradando el avibactam. Entonces, le permite hacer su efecto. Ok. ¿Listo? Ok, y la NMD no es una metalobetalactamasa, ¿cierto? No, la M es sí, una no. carbapenemasa. Sí, es una carbapenemasa, ¿cierto? Sí. Yo quería aprovechar y devolverme un poco a la conversación que tuvimos antes de la NMD y que hablábamos de que es factible de que el Astronam pues, sea un fármaco de elección en esa Klebsiella pneumoniae NMD. Y quería preguntar al doctor Barros qué opinaba, y es que el Astronam pues termina siendo sensible in vitro, pero in vivo, entonces, ¿cómo manejamos ese cambio de medio, ¿no? Pues una cosa es en la caja de Petri y otra cosa es en la persona. Entonces, quería saber qué opinaba. Usted está preguntando de la actividad del Astronam
o sea, cuando se da en terapia combinada con el avibactam. No, me refiero a contra la Klebsiella pneumoniae NMD, in vitro, in vivo, la diferencia. Bueno, generalmente el monobactámico, como el Astronam, generalmente es estable en la mayoría de las betalactamasas, pero especialmente en KPC y en betalactamasas y en cefalosporinasas, generalmente sí puede tener algún tipo de inactividad. Entonces, no es que el Astronam tampoco es que sea ahora el nuevo antibiótico de superamplio espectro, porque hay trabajos que han demostrado que en algunas metalobetalactamasas, por ejemplo, NMD, BIM y MP podría servir, pero hay otros mecanismos como la betalactamasa del KPC y otras cefalosporinasas donde efectivamente no sirve. Perfecto. O sea, lo ideal es no usarlo contra el NMD, o sea, no porque tiene espectro in vitro, lo vamos a ese es el problema que tiene, exactamente. Listo, perfecto, gracias, doctor. Santiago, una pregunta, qué pena. Listo. Con respecto al avibactam, no sé si revisaste con respecto a la farmacocinética en la parte de distribución, ¿cuáles eran los principales sitios de distribución? No, honestamente los sitios de distribución no los recuerdo. Ok, digamos, yo había leído, no vi ese artículo, pero yo leí otro artículo que hablaban de la avibactam, en donde tenía una excelente concentración a nivel urinario, pero pues tenía duda en especial si lo podríamos usar o no, si el doctor Barros sabe, digamos, por ejemplo, en el caso de una bacteremia. Yo, la verdad, personalmente, hace muchos años que no utilizo Astronam, entonces me abstengo de hablar sobre las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del Astronam, su volumen de distribución, su área bajo la curva. No, profe, está hablando del avibactam. Del avibactam. Bueno, a ver, avibactam es un inhibidor de betalactamasas que tiene actividad contra betalactamasas de la clase A. A ver, que me acuerde yo, oxa y carbapenemasas. Y generalmente no tiene actividad contra las metalobetalactamasas del grupo B. Entonces ahí aparecen el NDM, el BIM y el IMP si la memoria no me falla. El avibactam, que yo sepa, que yo recuerde, tiene un volumen de distribución bajo, pero no lo tengo muy presente. Sé que sirve para los mecanismos que le acabo de comentar, pero no me atrevo a decirle específicamente cuál es su volumen de distribución porque no lo tengo muy presente en este momento en mente. Si alguno nos quiere ayudar, pues bienvenido. Yo estoy leyendo, digamos, de las indicaciones. Pues está indicado en infecciones intraabdominales, en infecciones del tracto urinario y en neumonía por organismos susceptibles como la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter cloacae, la Escherichia coli, la Serratia y el Proteus. Nos hace pensar que tiene un volumen de distribución alto porque llega a los tejidos. Sí, señor. En cuanto a la farmacología, aquí la estoy leyendo en este momento, tiene una concentración, una distribución, volumen de distribución, con una unión a proteínas menor al 10%. Entonces, dice que tiene...
dice que tiene un metabolismo del 80 al 90 perdón, es así. cercano al 100%, que es eliminado sin cambios por la vía urinaria. Y la vía media es de 2.22 horas. La depuración es de 11.9 litros por hora. Y la excreción, pues, en orina, casi que 100% sin cambios. Y en ese es el 0.2%. Ok, súper. Listo, súper. Bueno, entonces continuemos para que ya está un poquito larga la charla. Listo, entonces, continuando con el ceftalozano tazobactam, este fue el primer medicamento que se desarrolló en la iniciativa 10x20 y va a significar un avance terapéutico en lo que sería el manejo de la pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿por qué va a hacer esto? Porque va a tener una gran afinidad para sus PVPs. Entonces, además de esto, también va a poseer una actividad frente a lo que serían enzimas de la clase C. A diferencia del avibactam, el tazobactam no tiene un efecto inhibidor reciclable, sino que el efecto va a ser tipo suicida. Entonces, esta combinación de la cefalosporina con el inhibidor suicida va a resultar vital para el tratamiento de enterobacterias que produzcan enzimas clase A o clase C. ¿Listo? Entonces, en cuanto a estudios, se realizó el estudio ASPECT, donde compara esta combinación contra la levofloxacina y se determina que no hay una inferioridad. Entonces, la tasa de depuración, fue del 76.9% en el medicamento nuevo, comparado con un 68.4% en la levofloxacina. Entonces, pues ahí evidenciándose que es una buena alternativa terapéutica. Entonces, finalmente, la recomendación que hacen con este medicamento es de adición. Entonces, utilizarlo como una adición al manejo de una infección urinaria complicada por un microorganismo multiresistente. ¿Listo? En cuanto al manejo de infecciones intraabdominales, no hubo una diferencia significativa al compararlo con el metronidazol. ¿Listo? Y en cuanto a resistencia, hay muy poco reportado, por lo que este medicamento es de los que menos lleva tiempo en el mercado, desde que ya salió. Sin embargo, se han obtenido pues ya aislamientos de pseudomonas resistentes a este medicamento. Entonces, uno de los mecanismos de... Qué pena, yo tengo perdón por preguntar tan tarde, ¿cómo define el artículo infección intraabdominal complicada? Listo. El artículo no define como tal lo que es una infección intraabdominal complicada. La única que menciona y que también abarca este medicamento es... no, mentira, no, tampoco incluye la definición de la IBU. No define ninguna, pero pues en IBU, pues sí son más fáciles. Por ejemplo, IBU nombre, que sea una infección de las vías urinarias en altas. Ahí se define lo complicado. Y cuando es una infección de abdomen, pues yo sospecharía que es una infección que tenga, por ejemplo, no sé, puede ser una irritación peritoneal, sugestivo de alguna perforación. Okay. Santi, una pregunta. ¿Estos artículos muestran o dijeron algo del uso de estos antibióticos en paciente séptico o en paciente en estado de choque séptico? No, en ningún momento se habla de pacientes que estén en shock. Sin embargo, sí se habla más adelante de un antibiótico en especial para el manejo de lo que serían las bacteriemias. Ok. Pero sepsis como tal no se refiere. Ok. Bueno, entonces eso, ¿listo? A mí me gustaría complementar un poquito sobre la definición de infección intraabdominal complicada. Claro que sí, cuéntalo. Que pues se define por lo general, y pues como recuerdo, como cuando la infección sobrepasa el órgano de origen donde se hizo como tal infección, y por lo general cursa con o peritonitis difusa, o también puede generar un proceso localizado como un absceso. Es por lo general pues la que yo tenía en mente.
Aquí seguimos y hablemos ahorita un poco de lo que sería el meropenem con el vaborbactam. Entonces aquí ya tenemos lo que es la primera introducción de un carbapenémico en la nueva lista de medicamentos. Nuevamente también es de excreción renal, por lo que también requiere ajuste en pacientes renales. Entonces, el vaborbactam es un inhibidor que va a funcionar contra las KPC. Las KPC son de la clase A y también tenemos que actúan sobre enzimas de la clase C. Sin embargo, excluye lo que sería la clase B y la clase D. Entonces, en resumen, vaborbactam tiene efecto contra A y contra C, pero es susceptible a B y D. ¿Listo? Entonces, se demostró que no hay un beneficio al agregar el vaborbactam al meropenem cuando se está tratando una Acinetobacter o una pseudomonas resistente a carbapenémico. ¿Listo? Entonces, puesto que, aunque le estemos poniendo el inhibidor, no siempre el mecanismo de resistencia que está haciendo el Acinetobacter o las pseudomonas va a ser enzimático. Entonces, puede tener otro que sea una bomba de flujo o las porinas. Entonces, en cuanto a ensayos clínicos, tenemos el TANGO 1. El TANGO 1 comparó con piptazo para el manejo de infecciones urinarias y tuvo como resultado una superioridad frente al piptazo. Entonces, la erradicación microbiológica que alcanzó fue del 98.4% comparado con un 94% del piptazo, con un coeficiente, un intervalo de confianza, perdón, de 0.79, o sea que no cruza el 0, entonces pues tenemos que es significativamente estadísticamente significativo. Entonces, posteriormente se hizo un segundo ensayo que fue el TANGO 2, que quería comparar con la mejor terapia disponible. Entonces, la mejor terapia disponible para infecciones severas por bacterias gram negativas. Entonces, ¿qué menciona el artículo que eran estas terapias disponibles para este tipo de infecciones? Los aminoglucósidos, carbapenémicos, polimixina B, colistina, tigecyclina, lo que estamos hablando ahorita, ¿sí? Y aquí es donde encontramos que hay un menor rango de nefrotoxicidad con este medicamento, con lo que sería el meropenem vaborbactam. Se reportaron solamente nefrotoxicidad en 11.1% de los casos, comparado con un 24% de las terapias antimicrobianas que les acabo de mencionar. ¿Cómo así, Santi? O sea, ¿este es más seguro en en pacientes con enfermedad renal crónica? Correcto, o sea, exactamente, a eso se refiere. O sea, el nivel de nefrotoxicidad que presenta esta combinación de antibióticos es mucho menor comparado con todos esos que les mencioné anteriormente, comparado con aminoglucósidos, carbapenémicos, incluso el cestazidime y avibactam. Mientras el conglomerado de esos representó un 24% nefrotoxicidad de los pacientes, solamente un 11% presentó en los pacientes que recibieron el meropenem. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra preguntita. ¿Este ya está disponible? Sí, pues de lo que he leído, la mayoría, si no te digo que todos, están ya disponibles en el mercado. Listo, muchas gracias. Listo, bueno. Continuando con otro de los antibióticos, tenemos la plazomicina, que es una aminoglucósida. Entonces, no sé, si alguien rápido quiere recordar cuál es la función del aminoglucósido, del mecanismo de acción. Alguien de un semestre como, no sé, como en quinto o en cuarto, que ya deben saber cuál es el mecanismo de acción de los aminoglucósidos, en qué grupo están, otros ejemplos. Sí, hola. Pues con respecto a los aminoglucósidos, pues ellos funcionan como bactericidas o también como bacteriostáticos porque inhiben la síntesis proteica en la subunidad 30S de los ribosomas. Y pues también se consideran algunos como bactericidas porque algunos provocan el famoso ataque catiónico de membrana. Entonces, como les decía, entonces la plazomicina es un aminoglucósido que está diseñado para mantener su actividad antibiótica, aún así en la presencia de enzimas modificadoras de aminoglucósidos.
Entonces, este medicamento tiene un gran espectro contra bacilos gram negativos, contra cocos gram positivos y contra enterobacterias multidrogoresistentes. Entonces, este es el que les decía que también es aunque el estudio habla de infecciones por gram negativos, esta es una alternativa para el manejo de estafilococos tanto meticilino sensible como meticilino resistente. Sin embargo, su actividad pero no sé qué tan, a mí me gustaría decir algo, y es que no sé qué tan factible es que entren dentro de los lineamientos de un gram positivo un aminoglucósido, pues teniendo la oxacilina, la clindamicina, la banco, sí, pues no sé qué tan factible es que se llegue a usar esta plasmomicina y qué tan efectiva es en el tratamiento. Pues, ¿hay algún estudio que los compare? Claro, o sea, por lo menos, o sea, honestamente no sé si hay un estudio que llegue a hablar de una comparación para el manejo de una infección que esté dado por el Staph aureus sensible o resistente. O sea, no me puse a buscar a ver si había uno, y el artículo que leí tampoco habla incluso de una comparación. Habla solamente de hallazgos, por decirlo de alguna manera, que fueron como incidentales en el estudio. Donde se encontró que también tenía un espectro contra este microorganismo. Entonces, que podía ser una alternativa en algún momento. O sea, no en ningún momento habla de que hubo una inferioridad o que hubo superioridad ni nada, sino que solamente dice que es una alternativa. Ok. Listo. Entonces, en cuanto a estudios con la plasmomicina, tenemos el estudio EPIC, que lo comparó con meropenem para el manejo de infecciones urinarias complicadas. Entonces, se tuvo una tasa de curación de casi el 82% comparado con la del 70% del meropenem. Entonces, pues eso o sea, demuestra un poco el buen espectro que tiene este medicamento. Sin embargo, aunque en cuanto a perfil de seguridad se parece mucho con el meropenem, la plasmomicina, se reportaron hasta el doble en porcentaje de eventos adversos renales con la plasmomicina. Entonces, vemos que capaz la plasmomicina no es la opción que queramos cuando tengamos algún paciente que tenga alguna patología renal de base o que esté cursando con una lesión renal aguda. Continuando, tenemos que otro comparó con la colistina para el tratamiento de la bacteriemia y las neumonías, tanto adquiridas en el hospital como asociadas al ventilador, que es lo que nos estaba preguntando ahorita, que si había algún antibiótico diseñado para la sepsis o algo así por el estilo. Entonces, cuando se habló de bacteremia con este antibiótico, lo que se utilizó como criterio de valoración fue la mortalidad a los 28 días. Entonces, se demostró que hubo un descenso significativo con la plasmomicina, solamente una mortalidad de 11.8% comparada con una del 40% con la colistina. Entonces, pues ahí puede ser una opción terapéutica para una bacteremia. Sin embargo, cuando nos ponemos a examinar cómo fue este estudio clínico, el de CARE, vemos que la muestra capaz está como que en duda la significancia epidemiológica. ¿En qué sentido? La muestra no era muy grande que digamos, no había un grupo de control, y durante el ensayo hubo cambios protocolares. Entonces esto también pudo influenciar de manera de beneficio a los resultados de este medicamento. Santi, hay una pregunta, digamos, el tema de que comparando obviamente pues la plasmomicina con la colistina en bacteriemia, que pues la plasmomicina en el estudio demostró ser superior a la colistina en cuanto a mortalidad, ¿fue con un grupo determinado de bacterias o sea, sí, a eso hace enfoco mi pregunta como tal, porque pues digamos la colistina uno ya la usa ya lo último cuando pues ya son carbapenemasas resistentes, entonces mi pregunta es si la plasmomicina puede tener un mismo efecto con bacterias similares. Sí, entonces, como bien lo dices, pues si están comparando colistina ya es porque se trata de una infección severa por cualquier bacteria gram negativa de las que les mencioné en el artículo. Entonces, básicamente el artículo solamente estudió lo que serían enterobacterias, como la Klebsiella, también estudió la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter baumannii. Esas son las 3 bacterias principales que hablamos. Ok, listo, gracias. Listo. Y el patrón de resistencia, que fue el otro que me preguntaste, serían productores de carbapenemasa. Ok. ¿Listo?
Listo, entonces pasemos ya casi aquí a lo último que tenemos de antibióticos. El imipenem, cilastatina y relebactam. Entonces aquí ya son 3 antibióticos juntos y tenemos que, al igual que el vaborbactam, lo que sería el relebactam, va a tener un espectro contra las betalactamasas de clase A y clase C, ¿sí? Sin embargo, vuelve a caer en que pues o sea, es susceptible a ser inhibido por lo que serían las clases B y las clases D. Entonces, la clase D, por ejemplo, la oxa, y la clase B, no sé si alguien recuerde rápido un tipo de cefalosporina, de betalactamasa de clase B. ¿Alguien se acuerda de una betalactamasa de clase B? ¿De clase D? B de bueno. Ah. Pues cualquier cefalosporina. ¿No es como las metalobetalactamasas? Sí, correcto, las metalobetalactamasas. Es un ejemplo de las betalactamasas de clase B. Entonces, NMD, el IMP, está también la Verona, la DIN. Correcto, doctor. Entonces, el hecho de que el relebactam tenga efectos contra betalactamasas de clase A y clase B le resulta algo beneficiario a lo que sería el imipenem y la cilastatina. Entonces, ¿por qué va a hacer esto? Porque le va a restaurar la actividad que tiene el imipenem contra bacterias productoras de KPC. ¿Listo? Entonces, en el estudio Restore IMI, está diseñado para comparar lo que sería esta combinación antibiótica contra la combinación colistimetato más imipenem en infecciones de vía urinaria y también infecciones intraabdominales complicadas, tanto como en neumonías asociadas al ventilador y adquiridas en el hospital. ¿Listo? Entonces, básicamente, estos estudios aún no están disponibles. Actualmente están terminando de hacer el reporte. Ya lleva como 2 o 3 años el estudio y pues probablemente para este año ya estén los resultados. Listo, el siguiente antibiótico que tenemos es el Astronam avibactam nuevamente. Entonces, el monobactámico va a tener siempre una buena eficacia contra lo que serían los gram negativos en general. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema del Astronam? Que va a ser fácilmente degradado por lo que son las BLES, las carbapenemasas o cualquier enzima de clase C. ¿Listo? Entonces, esta es la razón de que esta combinación esté basada pues, en lo siguiente. O sea, básicamente tenemos que las metalobetalactamasas, como la NDM, van a conferir resistencia a todos los betalactámicos. ¿Listo? ¿Excepto a quién? Excepto al Astronam. Entonces, ¿y por qué se va a dar esto? Entonces, dado que la avibactam va a tener una cobertura contra muchas betalactamasas de clase A, de clase C, incluso de clase D, pues la combinación con el avibactam y el Astronam se ve muy comprometedora, porque es lo que decíamos anteriormente, que era combinar los beneficios de un antibiótico con el mecanismo de acción del otro. Entonces, si tengo un antibiótico que me actúa acá, pero tengo una betalactamasa que me lo inhibe, pues le pongo el medicamento que inhibe esa betalactamasa. Ese es básicamente el principio de todas estas combinaciones antibióticas. Para este tratamiento se realizó lo que sería el ensayo Rejuvenate, que evalúa la farmacocinética y la seguridad, que es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, este estudio ya se encuentra disponible y se observaron eventos adversos en el 67% de los pacientes. Sin embargo, pues 26.5% fue el tipo severo y además, al comparar como que la tasa de curación, determinaron que no fue tan buena, pues fue solamente el 58.8%. Entonces, hay otros ensayos que están haciendo, que es el REVIST, que es para determinar la eficacia de lo que sería este medicamento junto con metronidazol frente a meropenem con colistina para el tratamiento severo de infecciones severas, por gram negativos. Finalmente, el último antibiótico que vamos a hablar hoy es el cifederocol,
Entonces, el cifedrocol es una cefalosporina y es una de las últimas innovaciones disponibles, ya que ha mostrado un gran espectro frente a bacterias que sean multidrogoresistentes, ¿listo? Entonces, incluida las pseudomonas que produzca metalobeta-lactamasas, como la NDM, también como el Acinetobacter que produzca la beta-lactamasa tipo OXA y alguna enterobacteria KPC. ¿Listo? Entonces, el mecanismo de acción de este medicamento es único en comparación con los medicamentos que hay en la actualidad. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Y por qué este medicamento está haciendo algo como que tan vanguardista y siendo el principal objetivo de la nueva línea de antibióticos frente a microorganismos multiresistentes? Porque es que su cadena está puesta, la cadena lateral que tiene este medicamento, estructuralmente está puesta de tal manera que le permite unirse al ácido férrico que hay en el medio. Entonces, este ácido férrico y su complejo van a transportar activamente el medicamento al interior de la célula. Entonces, básicamente es como que engañar a los mecanismos que están ahí en la célula para que ella misma, la célula bacteriana, para que ella misma ingrese lo que sería el medicamento a su espacio periplásmico. Entonces, cuando ya vamos a hablar de estudios para este medicamento, tenemos el APEX, que determinó la efectividad contra el imipenem para el manejo de infecciones urinarias complicadas. Entonces, este estudio mostró una superioridad bastante significativa con una tasa de curación del 72.6% comparada con un 55% del imipenem. Entonces, otro estudio que se realizó fue el Credible CR, que fue para comparar con la mejor terapia disponible frente a bacterias gram negativas en una infección severa. Y también demostró una superioridad significativa en cuanto a la tasa de curación. Y por último, lo que sería como una versión de uno de los ensayos, donde se comparó el tratamiento con meropenem para el tratamiento de una neumonía por gram negativos, donde nuevamente una superioridad significativa fue demostrada. Entonces, esos son como los nuevos medicamentos que hay hasta la fecha dentro de la iniciativa global que se hizo de la ITSA, ¿listo? Entonces, de manera de conclusión, pues recordemos las cosas más importantes, ¿sí? Entonces, uno, que el uso inadecuado de antibióticos nos ha traído un aumento en la resistencia bacteriana, lo que ha requerido el desarrollo de unos nuevos antibióticos para combatirla. Sin embargo, pues recordemos todas las limitaciones que tiene la industria farmacéutica con estas cosas. O sea, comparemos la frecuencia con la que salían antibióticos hace un par de décadas con la frecuencia en la que están saliendo ahorita. ¿Listo? Es un reto y verdaderamente creo que queda muy en parte de nosotros, y por eso es que hemos estado tratando de dar estas charlas, y vamos a seguir dando charlas como por ejemplo sería la de lectura e interpretación de un antibiograma para darle el mejor uso a los antibióticos y evitar pues lo que sería un progreso de la resistencia bacteriana. Entonces, actualmente los principales roles de estos medicamentos es el tratamiento de bacterias que produzcan KPCs, ¿listo? Contra bacterias que sean multidrogoresistentes y en general lo que serán, pues lo que determinó el estudio, infecciones urinarias complicadas e infecciones intraabdominales complicadas. Hasta el momento hay bacterias que aún estamos pues luchando en cómo tratar, porque literalmente no hay en el mercado un medicamento disponible contra esa bacteria, como puede ser un Acinetobacter baumannii multidrogoresistente, o la Stenotrophomonas maltophilia, o la Burkholderia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nada, creo que eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado la charla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Agradecemos al doctor Santiago Díaz Ponte, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, por esta interesante charla. Y si alguien del auditorio quiere hacer preguntas o tienen alguna duda o comentario, pues bienvenido sea, pero muchísimas gracias, Santi. Sí, muy buena, muy buena, la verdad. Sí, gracias, Santi, muy chévere. Muchas gracias.
Gracias. Habría que ver a más o ti. menos cómo se usan acá, ¿no? O sea, a ver si los estamos empezando a usar acá, cómo ha sido la respuesta de los pacientes si los usan. Pero le pusiste permitir. Sí, claro que sí. Entonces, yo me puedo poner a buscar cosas de cómo están en la actualidad los medicamentos, tanto como en el mundo, y les puedo pasar como un resumen o un artículo ahí al grupo de What? Juan Diego, respete, por favor. Bueno, muchísimas gracias entonces y esperamos entonces nuevas charlas como estas mientras terminamos el ciclo de la curva de propagación de este nuevo serotipo de virus variante SARS. Muy al lugar esa charla que tiene pendiente sobre coronavirus, las estaremos esperando con muchísima ansiedad. Para todos. Esa charla está programada para el próximo jueves. Jueves a las 6, jueves a las 18 horas. Santiago, te agradezco muchísimo por esta charla. No, a ustedes por estar aquí pendientes. Muy buena la revisión. Y ya como tarea próxima lo que dice Andrés, ¿no? Como el tema de mirar pues los antibióticos que expusiste ya más a Colombia, que se está haciendo. Sí, se están usando, porque también me interesaría saber de ese tema, pues es como una duda que tenía. Pues, pero muy chévere todo. Listo, entonces, si tienen una última cosa que les digo, para recordarles lo que dijo Hugo por el grupo en estos días, en serio, la posibilidad de hacer charlas queda totalmente a disposición de ustedes, gente, de verdad. Si alguno de ustedes hay un tema que les gustaría que alguien revisara y pues escucharlo, pues nos dice y se busca ese tema y se prepara algo. Si alguno de ustedes quiere tomar la iniciativa y presentar algo, por supuesto que se puede hacer. Es solamente cuestión de que nos escriban y nos avisen que están interesados en hacer algo y nosotros ponemos todos los medios necesarios para llevarlos para que se presente. Pues de hecho ya hay semestres anteriores que lo están haciendo. De hecho una persona de quinto semestre nos escribió porque le interesaba hacer una charla. Entonces pues cualquier persona que quiera hacerlo se sienta abierta y solamente lo hagas. Lo ideal es aprender todos y pues también ir recordando pues todo lo que la gente sepa y quiera contarnos, pues va a ser interesante y vamos a estar abiertas las puertas para el que quiera contarnos cosas. Bueno. Listo, bueno, entonces, nada, queda concluida la charla. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, Santi. Muchas gracias. Gracias, excelente.